Buen día, República. Espero te encuentres bien. Espero estén una vez más atentos a lo que vamos a proponer en el día de hoy. Estamos en CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. La aplicación, tenés una aplicación, que es la 30, así se llama la aplicación, para instalar en el Android, en iPhone, también en tu computadora, en tu tablet, la 30. Por supuesto. Y la página web ya te la dije, ¿no? www.radionacional.com.uy. Nuestro Facebook, ¿en dónde estamos? Tiene el mismo nombre que tiene el programa en el Facebook, saliendo ahora mismo en vivo. ¿Cómo te va, Maxi? Maxi Pérez con nosotros al aire. Me dice, muy bien, Rubén, que dijiste lo del Facebook saliendo ahora mismo al aire, porque hay un mundo de gente que te sigue por Facebook. Gracias, Maxi, por el aviso, por el comunicado, no se dice, entre compañeros de trabajo. A mí me costó, viste, decir compañero porque es una palabra muy usada por los comunistas, compañero. Ay, ay, ay. Sí, antes el comunista usaba la palabra camarada, que quiere decir el que comparte la cámara, el que comparte el dormitorio. Medio raro eso. Pero bueno, los camaradas. Tenía que ver también con aquel concepto de los que compartían la cámara, digamos, el dormitorio respecto a los militares, ¿no? Es decir, en relación a aquellos militares que compartían determinadas recámaras o dormitorios. Y de ahí la palabra camarada, porque el comunismo tiene una fortísima ascendencia e inspiración militarista. Militarista. Por eso hablan en el Frente Amplio de militantes. El Frente Amplio es una coalición de izquierda, digamos que creada a imagen y semejanza de su creador, pero no el que dice la Biblia, sino el Dios o el nuevo príncipe del mundo que es el Partido Comunista, con esa internacional comunista que ha elaborado a modo de estrategia coaliciones, coaliciones políticas y por supuesto que ha elaborado una estrategia muy eficiente, digamos que a los efectos del rendimiento político en favor del Partido Comunista, muy eficiente en rédito al Partido Comunista. Voy a emplear acá una terminología que no les gusta, pero que sí usan muchísimo, a ellos les gusta sí usar, que es una herramienta como el sindicalismo para capitalizar adhesiones y votos, como lo está haciendo ahora el PIT-CNT, como diría Nicolás Maduro. A los compañeros uruguayos del PIT-CNT, les saludo y les agradezco. Vieron que está viva la llama de la revolución bolivariana, de esta revolución continental marxista-leninista. Y vaya que está encendido el fuego de la revolución marxista-leninista, bolivariana, desde el populismo revolucionario que instaló el Frente Amplio en esos 15 años consecutivos de poder, donde nos robó como nadie, y sin embargo ha instalado el relato del robo y la deshonestidad, quienes practicaron sistemáticamente la deshonestidad económica, financiera, geopolítica y legislativa, nada más y nada menos. Deshonestidad legislativa. Pero acá también le va el sayo a los integrantes de aquella oposición que colaboraron, colegislaron con el Frente Amplio en esa tarea legislativa deshonesta, traidora y atentatoria para con nuestro Estado de Derecho, para con nuestro Estado constitucional de derecho, para con nuestro Estado constitucional de derecho. Me vengo para acá si ves el logo de nuestro programa, en donde estamos, EDE, en donde estamos, ahí está la dirección de nuestra web, libertas.uy. Libertas Uruguay es la primera fundación liberal de la República Oriental del Uruguay que nació con motivo, cuya misión, cuyo objetivo, cuya visión y misión, como se dice ahora, es decir, cuyo objetivo, propósito, vocación, es la defensa a través del estudio, la investigación, la difusión y por supuesto que instalar todo eso en el diálogo social respecto a los valores democráticos republicanos, a nuestro Estado de Derecho, según manda la Constitución. Según la Constitución y las leyes compatibles con ella mandan, es decir, ajustados a derecho y desde un modelo
constitucional, liberal, republicano-democrático, que nos ampara en nuestros derechos personales individuales. Todo eso contra lo que va el Frente Amplio, Partido Comunista del Uruguay, creador del Frente Amplio, es decir, el creador que lo hizo a su imagen y semejanza, y creador del PIT-CNT. Tiene un montón de criaturas, ¿no? Es decir, tiene varias criaturas el Partido Comunista del Uruguay creadas en Uruguay. El Frente Amplio, el PIT-CNT, la FEU, esa Federación de Estudiantes Universitarios, todo ello más el nuevo fenómeno, o si vos querés, la nueva fenomenología de las ONGs, que en su mayoría son de corriente marxista, adheridas a ese plan globalista del neomarxismo global, del neoinstitucionalismo también global marxista, el progresismo woke, con la ideología de género, con la idea de la sociedad inclusiva y la sociedad de la diversidad sexual, más la economía de planificación y diseño, centralizándose en el poder ejecutivo, convirtiendo a nuestros estados en una especie de casa de administración, o si vos querés, sede de administración de un plan global que se va erigiendo en una especie de tercer gran modelo global de poder y de gobierno supranacional. Todo eso condice muy bien con la vocación internacionalista del Partido Comunista, que así nació como una internacional. Fue creado en aquella Comintern en 1919, la primera internacional comunista a través de Vladimir Ilich Lenin. Se va a continuar durante toda la vida política de la Unión Soviética, más precisamente desde la Rusia soviética, y posteriormente va a renacer con ese pacto, ese acuerdo estratégico que hicieron Ignacio Lula da Silva con Fidel Castro, llamándose el Foro de San Pablo. Ese Foro de San Pablo reinstaló la Internacional Comunista con un proyecto marxista-leninista que acuñaron con la terminología socialismo del siglo XXI, ya aplicado en esa revolución bolivariana, que es el modelo de Venezuela, un modelo típicamente totalitario marxista-leninista, como dice el propio Nicolás Maduro. Ya Hugo Chávez Frías fue formado por su mentor Fidel Castro, es decir, es un personaje armado en la Cuba prosoviética de Fidel Castro, pero también por un mentor, un doctor en filosofía proveniente de la Escuela de Frankfurt, como lo es el doctor Heinrich Dietrich. ¿Mm? Heinrich Dietrich es un doctor en filosofía proveniente de la Escuela de Frankfurt, uno de los principales teóricos de ese neomarxismo, de un marxismo revolucionario que apela al marxismo-leninismo, pero le introduce nuevas estrategias revolucionarias para llegar al mismo cometido, al mismo fin. Partido Comunista, entonces, que es internacionalista, es militar, es pro-militar, es militarista, porque va a instalar un régimen totalitario, una vez que asuma la fuerza definitiva, la hegemonía, la preponderancia política, como la que va asumiendo el Partido Comunista del Uruguay en nuestro país, al cabo de un proceso homeopático, si vos querés, es decir, en pequeñas dosis, pero en dosis que son muy certeras para ir hilando fino, ir dando cada puntada, porque no da puntada sin hilo, ir dando cada puntada con hilo para ir surciendo, tejiendo un fuerte, fortísimo entramado del poder político del Partido Comunista del Uruguay, como por ejemplo la creación de la Federación de Estudiantes Universitarios, la creación a través de aquella ley orgánica del 58 modificada por, digamos, una nueva ley que se va a aplicar recién en el año 1968, una reforma entre el 64 y 66 propuesta por el Partido Comunista del Uruguay, como lo es el régimen del cogobierno con los órganos desconcentrados, los tres famosos órganos desconcentrados, que va a dominar, terminar dominando precisamente la FEU como una gran central gremial, en ese caso afiliada al PIT-CNT, rarísimo, ¿no? Gremio, un gremio de estudiantes que no tiene naturaleza sindical, no tiene nada que ver con lo sindical. Lo sindical es la organización de los trabajadores que a través de un emolumento, de un salario, son profesionales que están pagos, tienen un salario para cumplir una función laboral, para cumplir con un cometido laboral a través de un contrato de trabajo, tienen
el derecho de organizarse sindicalmente, acá y en el mundo. En nuestro país, artículo 57. Lo raro es que se conjuguen el AFEU con una central sindical que a su vez va gobernando al Uruguay con cada gobierno porque se va a instalar el modelo de los consejos de salarios que le permiten a cada uno de los sindicatos que integran esa rueda federativa del PIT-CNT. Esos sindicatos son sindicatos que atraviesan toda una actividad económica. Cada uno de ellos abarcan toda una actividad económica a nivel nacional, la actividad económica financiera, la actividad económica de la construcción, la actividad económica de las bebidas, la actividad económica del transporte, la actividad económica también en el sector público, dentro de cada sector, digamos, del Estado. En la administración central es COFE, ese sindicato único que congrega a todos los funcionarios públicos de la administración central, vale decir, de todos los ministerios. Pero después tenés sindicatos por cada una de las empresas, de los entes autónomos y servicios descentralizados. Y en el ámbito privado, como te digo, dentro de cada actividad económica. Por lo tanto, tiene un enorme poder corporativo, político, de incidencia y de cogobierno en las políticas económicas, salariales, en la administración del Estado, en la administración de los recursos del Estado, en las escalas laborales, cosa que la Constitución no contempla, no establece e inclusive lo que sí establece a texto expreso es la obligatoriedad del presidente de la República y del Poder Ejecutivo en llevar a cabo las políticas administrativas en cuanto a los recursos económicos administrativos en materia de ingresos y de egresos del Estado, como así está formulado en el artículo 214 de la Constitución, por ejemplo, en materia de categorías laborales para los funcionarios públicos, también la fijación de los salarios de acuerdo a esas categorías laborales. Eso se hace en cada ley presupuestal. Se puede reformular la categoría laboral, es decir, cuántas categorías laborales va a tener el Estado, y se puede reformular también en materia de recursos económicos, bueno, los salarios, el salario mínimo nacional, en cuánto va a estar y de ahí hacia arriba. Respecto a este tema, el Frente Amplio, el PCNT, mienten, proponen cosas que no van a poder lograr, proponen aumentar el salario mínimo nacional, que las jubilaciones se incrementen y se ajuste la jubilación mínima al salario mínimo nacional. Todo eso son, digamos que, chácharas que pueden sonar bien al oído de muchos desprevenidos, de muchos directamente ignorantes de los temas económicos, de los temas financieros y de lo que hace un modelo macroeconómico de país, porque que el Estado te pueda pagar un buen salario, que el Estado te haga cumplir una función y establezca categorías laborales que te den un buen estándar de vida, todo eso va a implicar que el Estado le saque plata a todos los que producen desde el ámbito privado, a todos los que invierten, a los que desarrollan inversión, empresas, negocios, comercios, a los que desarrollan también innovación, los que investigan, los que crean, los que hacen cosas nuevas, los que establecen negocios con el exterior, los que importan materia prima que son también proveeduría para la elaboración de productos en nuestro país. Necesitamos ser un país cada vez más abierto al mundo, en este mundo muy abierto de cadenas económicas de valor y cadenas económicas productivas, incluso para elaborar una balanza comercial cada vez más amplia, más abierta, una cartera, digamos, de clientes con quienes negociar, con quienes comprar y vender, también consolida un modelo económico de desarrollo y a su vez permite el flujo de capitales para que se instalen en nuestro país, inclusive al extremo de que lo conviertan en un hub en determinados aspectos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Uruguay puede ser un centro estratégico de desarrollo en determinadas tecnologías, en determinadas empresas de servicios, en lo que pueda ser, por ejemplo, el Uruguay como industria turística, el Uruguay en servicios de software y hardware, el Uruguay en materia de producción de alimentos ya como un valor agregado de los commodities en el Uruguay, Uruguay como un centro estratégico, por ejemplo, portuario, que pueda convertirse también en una industria
de astilleros, es decir, de elaboración de barcos mercantiles, de embarcaciones, de reparaciones también de barcos. Es decir, puede Uruguay ir creciendo cada vez más si sostiene esta seguridad jurídica que tenemos hasta ahora. Si tenemos esta perla, esta joya que nos acredita en el mundo como un país de institucionalidad robusta, como un país estable, como un país que da confianza, que da certezas. ¿Por qué? Porque respondemos a la certeza jurídica. Eso que el PCNT, Partido Comunista, partido militante de militares adoctrinados, partido internacionalista, aborrece. Yo tenía un amigo con el cual nos dedicamos a coleccionar chistes malos. Es decir, voy a emplear una palabra que a los comunistas no les gusta, te repito, no les gusta oírla, pero sí les gusta usufructuar lo que la palabra implica, que es capitalizar. Capitalizábamos chistes malos, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría plantearle a él, si estuviéramos hoy hablando en esos términos, ¿sabés por qué un comunista es burro en economía y en Estado de Derecho? Entonces él me va a preguntar, ¿por qué? Bueno, porque el comunista está adoctrinado y no va a estudiar seriamente la teoría económica y tampoco va a estudiar seriamente la teoría del Estado a través del Estado de Derecho. No va a estudiar seriamente nuestra Constitución, no va a estudiar seriamente la prosapia histórica, filosófica de nuestra Constitución, no va a estudiar el derecho comparado, no va a estudiar lo que significa un orden jurídico de acuerdo a la jerarquía de normas y un orden jurídico de una democracia representativa, y no va a entender nada de economía porque no va a estudiar lo que son los factores, las variables y los componentes de la economía, que son tres cosas distintas. No va a entender lo que significa una economía abierta de oferta y demanda, qué significa la tensión de esa cuerda, como si fueran cuerdas que se tensionan de oferta y demanda, hasta dónde se da la elasticidad y hasta dónde la inelasticidad de la oferta y demanda, qué es el concepto de utilidad marginal, que quiere decir rentabilidad después de todos los gastos que ocasiona necesariamente un emprendimiento comercial, empresarial, el mantenimiento de la infraestructura de ese negocio, de esa empresa, el crecimiento muchas veces o los imponderables en el crecimiento del costo de los factores fijos, el pago de todos los impuestos, los aportes a la seguridad social de cada uno de sus trabajadores, el, la compra de los insumos para producir, es decir, el pago a cada uno de los proveedores que le dan los insumos, la materia prima para que produzca determinado producto, y todo eso hacia una cadena económica. Y esa cadena económica está implicando trabajo, fuentes de trabajo. Eso es lo que hacen las AFAPs. Eso es lo que hace el sistema individual de la capitalización de los ahorros. Pero el comunista no sabe esto porque no lo estudia, pero sí se agota en la bullanga, en el altavoz, como lo hace el doctor Gustavo Salle, de la cleptocracia financiera internacional. Y dale con la cleptocracia financiera internacional. Y los culpables son los banqueros del mundo y las grandes corporaciones financieras que acumulan altísimas rentabilidades y empobrecen a los pueblos. Y dale con eso. Y dale, dale a la matraca comunista, comunista, de incentivar de modo instintivo, de modo emocional, el odio, la aversión, el odio, la bronca acérrima contra el sistema financiero, sencillamente porque se instaló un altavoz con una matraca que le da y le da y le da, como si fuera la barra brava de un cuadro de fútbol, todo el tiempo, todo el partido gritando contra el otro cuadro, todo el tiempo gritando contra el otro cuadro. Y resulta que si vos sos imparcial, ves ese partido y decís, pero el otro cuadro está jugando mucho mejor. Claro, por eso le va ganando 4-0. Pero claro, los otros son fanáticos del otro cuadro, eso no lo van a ver, no van a analizar el partido, no van a ver por qué están perdiendo 4-0 y mirá otro gol, 5-0. Y van a seguir con la matraca bullanguera del odio al otro cuadro, de la aversión al otro cuadro
y te van a impedir pensar. Te van a convertir, si estás desprevenido, si sos demasiado adicto a la emocionalidad, si sos demasiado adicto a la vaguedad intelectual, si sos vago, si no te gusta estudiar, si sos vago para estudiar, que es un trabajo muy importante en la condición humana, el trabajo intelectual es evidentemente el más importante de los trabajos, además del trabajo físico, pero es el trabajo intelectual, el trabajo que te lleva a una metodología, a la investigación, al análisis, a la reflexión posterior, a la inflexión, a la corrección de errores, al estado meditativo permanente, te van a impedir desarrollar esa condición humana, la única que hace viable un régimen de libertades, porque te va a hacer libre a vos, a mí, a quien piensa con pensamiento propio, de acuerdo a los conocimientos científicos, porque la matraca bullanguera, militante, internacionalista de esa barra brava que está colmando esas tribunas, están todo el tiempo gritándote al oído contra el supuesto enemigo y te condicen, perdón, te condicionan a ser un ignorante por ideología. Sos un ignorante, un bruto, convertido en eso por ideología, consumiendo tus años desde esa ideología malversante, malintencionada, maldita sería, que viene del italiano, viene del latín maldictarum, maldito, que es decir maldicho, toda esa ideología que maldice lo que está bien dicho y lo que está bien hecho. La economía de capitales, formación de capital, todo eso que representan las AFAPs y el sistema individual de la capitalización de ahorro, y todo eso que representa el principio jurídico constitucional más importante de todos los que tenemos, incluidos los otros 6 derechos enunciados, según el artículo 7. Y me refiero al derecho inviolable de propiedad, como un principio jurídico constitucional universal de un derecho universal, inviolable, genérico e indivisible. El derecho inviolable de propiedad, artículo 7, artículo 36. Como también, por cierto, y van todos de la mano, los derechos universales, indivisibles, inviolables de la vida, el honor, la libertad, la seguridad, acá seguridad jurídica, también la seguridad pública, la seguridad física, la seguridad social, el trabajo, las fuentes de trabajo, la posibilidad real de tener un buen trabajo, de que sea sustentable, que sea de calidad, que te brinde la posibilidad de construir tu proyecto de vida, sea personal o familiar, construir tu familia, y la propiedad. Todos ellos en sí hacen un círculo perfecto que encierra el cometido esencial de nuestro Estado de Derecho. Y contra eso va la matraca bullanguera de los militantes internacionalistas con esa camiseta y esas banderas rojas que nada tienen que ver con la bandera de los bastones azules y blancos y el sol en el ángulo superior izquierdo, nada tienen que ver con el sol que tiene cara y las rayas azules y blancas, con estos colores que ves acá, con el dorado, el azul y el blanco, que es la bandera de la libertad que Uruguay manifiesta al mundo, es el pabellón liberal por excelencia de un Estado que se debe a las leyes, al orden jurídico, al Estado de Derecho, en pos siempre de la protección y defensa de nuestras libertades y de todos esos derechos universales, indivisibles, inviolables, enunciados en el artículo 7, entre ellos el derecho de propiedad. Contra todo eso va la bullanga matraquera que todo el tiempo está comiendo la oreja de mucha gente para atentar contra la Constitución respecto a lo que plantean en este plebiscito, que viola la Constitución, viola los principios constitucionales, viola el derecho de propiedad, viola el derecho adquirido. Y si esto te quedó un poco largo, te cierro entonces el chiste y mi amigo me diría, ¿y entonces por qué el comunista no sabe de, de economía, de Estado de Derecho? Y porque te dije que el comunista es burro.
Entonces me va a preguntar, ¿y por qué es burro? Porque es comunista. Eso que acabo de decir se le llama en la ciencia retórica o en la lógica proposicional un discurso tautológico o una petición de principio. Es decir, lo que te formulo como premisa para llegar a una conclusión ya es la conclusión. Lo que te formulo como una premisa, que es una aparente premisa, un punto de partida para arribar a una conclusión de acuerdo a lo que podamos discutir, ya es la conclusión. Te hice trampa. Entonces, ese razonamiento está encerrado sobre sí mismo. Y eso es el comunismo. Y eso es el comunista. Es una tautología, una petición de principios. Es la matraca bullanguera, el altavoz que genera odio, el altavoz de Gustavo Salle, la cleptocracia financiera internacional es culpable. Además acuñó una terminología que él inventó, cleptocracia, ¿no? Quiere decir robo. O sea, la, la autoridad o el poder de los que roban. Cuando acá los que van a robar son los comunistas, que nos van a robar toda la guita, nos van a robar el dinero, 24.000 millones de dólares, nos van a robar la viabilidad como país, nos van a robar la confianza en el exterior, nos van a robar la seguridad jurídica, nos van a robar los derechos adquiridos, nos van a robar el rango inversor, pero ellos dale, tipo Gustavo Salle, con la matraca bullanguera, la cleptocracia internacional financiera es la que roba. Entonces, la premisa que plantea Gustavo Salle sin explicarte nada es la conclusión. Tenemos que robarle a la aristocracia, perdón, a la cleptocracia financiera que roba. Tenemos que robarle a los que nos roban. Es tautológico. La premisa que plantean es la conclusión a la que te llevan sin que puedas razonar. Simplemente te envenenan con la matraca todo el tiempo de que ganás poco, tenés una jubilación pobre, etcétera, porque hay una gran cleptocracia financiera internacional especulativa que concentra altas rentabilidades y empobrece a la gente. Todo eso es una vulgar mentira, porque los que van a hacer eso, empobrecer a la gente, quitarle viabilidad al país, son los comunistas que están llevando adelante esta campaña contra la propiedad privada, contra los derechos adquiridos, contra los principios jurídicos constitucionales, contra los artículos 329, contra el artículo 7, 32, 36, contra los artículos 58 y 59, contra el artículo octavo también. Están llevando a cabo un atentado de lesa nación para robarle al Uruguay todo lo que se pueda robar. Y eso representan el Partido Comunista del Uruguay, PIT-CNT y Gustavo Salle en esa petición de principio, en esa tautología que te evita razonar y te convierte en un ignorante adoctrinado, en un ignorante ideológico. Vamos a una pausa y recibimos al doctor Conrado Rodríguez para seguir hablando de este tema.